En nombre de Edwards, me gustaría dar la bienvenida a ustedes y les agradecer por estar acá hoy con nosotros. Yo soy Marcos Stasi, soy el líder de negocios de THV y TMTT para América Latina en Edwards. Vengo de Brasil para estar acá con ustedes hoy en este lugar increíble que estamos. El día de hoy marca el lanzamiento de nuestra plataforma Sapien 3 Ultra Resilia para México y es una demostración de nuestro continuo apoyo a innovación en este país. Y más que eso, hoy celebramos el inicio de una nueva era en la cardiología estructural de México, no solo con el lanzamiento de Sapien 3 Ultra Resilia, pero también con todas las innovaciones que Edwards va a traer pronto para este país. Espero que disfruten nuestro Resilia Experience la noche de hoy. Y con esto me gustaría llamar a nuestro chairman del evento, Dr. Ricalde, para que pueda hacer la apertura oficial del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias. 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 Gracias, Marcos. Gracias a, sobre todo a todos ustedes que están aquí con nosotros. Gracias a Edwards por permitirme estar pues como chairman en este evento, en un lugar que no sé si todos lo conocían. Hay que decir, yo tengo que reconocer, yo no conocía esta parte del Poliforum, un lugar extraordinario como lo pueden ver. El mural más grande del mundo está aquí y creo que es un día muy importante para la cardiología estructural de México. Es muy importante, sin duda, obviamente, para Edwards, pero también es muy importante porque este foro cerrará en breve para su remodelación exterior. Esto está protegido por Lima, pero cerrará para su remodelación exterior y auguran tardará unos 5 o 7 años. Entonces tenemos todos una oportunidad hoy de no solamente de disfrutar de lo que vamos a ver de la parte académica, sino también de esto. Y les quiero explicar un poquitito la dinámica de cómo va a ser la noche, porque no solamente será la parte académica, vamos a tener una experiencia sensorial. Como ven ustedes, está dividido el salón en dos. Tenemos la parte de atrás, que después de la parte académica iremos hacia atrás a tener una experiencia, como ya les decía, sensorial. Y vamos a conocer también un poco más de lo que es este mural, en breves palabras del artista. Se ha grabado desde hace muchos años esta explicación de lo que es este mural que se llama La Marcha de la Humanidad, que fue inaugurado en 1971. Y en voz de David Alfaro Siqueiros vamos a conocer un poco el lugar y después tendremos una experiencia con una sommelier que ya les explicaré un poquito más adelante de qué trata. Entonces, la primera parte será académica y vamos a empezar con una plática
acerca de TAVI, acerca de la importancia de la durabilidad, de la importancia del lifetime management de nuestros pacientes. Hoy están aquí congregados no solamente cardiólogos intervencionistas, sino también referidores, cardiólogos clínicos, imagenólogos, porque la intención es que hoy todos giramos alrededor de nuestro paciente y es nuestro compromiso estar a la vanguardia, no solamente como cardiólogos intervencionistas, sino también como cardiólogos clínicos e imagenólogos, que son los que nos ayudan a procesar todo este planning de nuestro paciente. Entonces, tendremos una plática y posteriormente veremos un caso que fue un caso grabado en vivo y enlatado para el día de hoy, que fue justamente la primera válvula Resilia que se puso en nuestro país hace una semana y media, desde el Instituto Nacional de Cardiología con el doctor Gering Eid y todo el equipo, y tendremos dos panelistas que todos ustedes conocen y que les iré presentando para poder discutir del caso. La intención es que durante el caso también tengamos interacción por parte de ustedes, entonces les pediré en su momento que saquen sus celulares, que escaneen el código QR y contestemos preguntas y también hagamos preguntas a nuestros expertos que estarán sentados aquí. Entonces, ya para no quitarles más el tiempo y empezar con la parte académica, para mí es un gusto presentar al doctor Jean-Michel Paradis, que él es cardiólogo intervencionista de Quebec. Él trabaja de la mano junto con el doctor Joseph Rodet-Caveau, que es uno de los cardiólogos también intervencionistas que más han publicado en conjunto con el doctor Paradis de intervencionismo, sobre todo de TAVI. Hemos visto N cantidad de estudios que vienen del Laval, del Instituto de Corazón y Pulmón de Quebec, que todos sabemos la importancia que tiene en el mundo de lo estructural y que sin duda hoy nos va a decir un poquito más acerca de qué es esto, qué cambia, cuáles son las cosas que hoy sabemos de TAVI, cómo es la perspectiva futura y por qué el cambio del tejido en una plataforma que ya veníamos usando, que es la S3. Entonces, merci beaucoup, Philippe. Thank you very much for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Alex, for the kind introduction. So, first of all, I want to start my presentation by saying that it is a real honor for me to be here tonight to discuss the SAPIEN 3 Ultra Resilia with all of you in this absolutely amazing venue. So, thank you very much for having me. And thank you to the Edwards Life Sciences team for the very kind invitation. It is really a privilege for me to be here tonight. So I'm just going to start my presentation by saying that today's patients are living longer and expectation for TAVR have never been higher. And in this very interesting study that was published by Sharma and colleagues in JACC in 2022, the authors looked at the trends in TAVR and SAVR for patients with aortic stenosis in US patients. So as you all know, although surgical AVR is recommended by the ACC/AHA guidelines for patients with aortic stenosis less than 65 years of age, in patients less than 65 years, TAVR use increased 2.7-fold between 2015 and 2021, reaching nearly equal volumes as surgical AVR. And as you can see here, on the table, you can see that in 2021, in patients less than 65 years of age with aortic stenosis, 47.5% of patients underwent a TAVR. So pretty amazing data. So now more than ever, valve durability is very important, and across the entire age spectrum of TAVR eligible patients. As you're probably aware, the SAPIEN platform addresses the important considerations for life management. It was discussed earlier. The use of the SAPIEN platform is associated with excellent outcomes, a rate of 1% of stroke or death at 1 year, 91% of non-to-trace VL at discharge, and a very low rate of permanent pacemaker implantation of 6.5% at 30 days. And the use of the SAPIEN platform also associated with a facilitation of future treatment options. In fact, it is the use of the SAPIEN 3 platform is associated with a 100% successful post-TAVI
coronary access rate. It is also the only TAV with a TAV-in-TAV indication. What about durability? Durability is very important. We're going to discuss that later. But the use of the SAPIEN platform is also associated with low rates of bioprosthetic valve failure at 5 years. So here's a slide showing the evolution of the SAPIEN platform. On the left side, you can see that in 2007, the SAPIEN valve was introduced. Then came the SAPIEN XT valve with a streamlined profile. Then came the SAPIEN 3 valve, which had the addition of an outer PET skirt to try to reduce paravalvular leak. And the SAPIEN 3 valve also had an optimized cell size for future coronary access. Then came the SAPIEN 3 Ultra valve, which had an extended PVL skirt height. And today we're going to discuss about the 5th generation of the SAPIEN platform, which is the SAPIEN 3 Ultra RESILIA valve, which has the RESILIA tissue technology, which reduces calcification. Here are some features of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA valve. First of all, you still have the same cobalt chromium frame, which was designed for a low delivery profile and a high radial force. The valve still has bovine pericardial tissue leaflets, but this time with the RESILIA technology. And the valve has an inner and outer skirt, which was engineered to reduce paravalvular leak. Here are other features of the valve that I want to mention. First of all, it's important for you to know that the SAPIEN 3 Ultra RESILIA 29mm valve size has now a taller external skirt intended to reduce PVL. And the SAPIEN 3 Ultra RESILIA 20 and 23mm valve sizes have a redesigned leaflet suspension hinge length to optimize hemodynamic performance. The valve is delivered with the same Edwards Commander delivery system that you're familiar with. The delivery system has a flex cat, a flex wheel, a flex indicator, a flush port, a fine adjustment wheel, a balloon lock, and the balloon catheter. So it's a very user-friendly delivery system, and you're probably familiar with this delivery system. So now let's talk about a little bit about tissue durability. Let's spend some time discussing the RESILIA tissue and also the bovine pericardial tissue. So let's discuss a little bit about the factors impacting valve durability. So when we talk about structural valve deterioration, we have to discuss about wear and tear. We have to mention leaflet disruption or flail. But of course, we have to mention leaflet calcification, which is, in my opinion, the #1 culprit lesion impacting valve durability. When we talk about non-structural valve dysfunction, we can mention PVL, paravalvular leak, inappropriate sizing or positioning, and of course, patient prosthesis mismatch. If we talk about wear and tear, we have to mention that the bovine pericardium collagen structure reduces potential for tissue tear. So on the left panel, you can see that the bovine pericardium collagen structure is associated with a higher fiber density compared to a porcine collagen structure. And this higher fiber density is associated with significantly better tear resistance compared to a porcine tissue. Surgical valve studies have also demonstrated compelling performance in bovine pericardium compared to porcine valves in the aortic space. In fact, this review that was published in JACC in 2010 reviewed more than 8,700 patients. And it was demonstrated in this meta-analysis that the Carpentier-Edwards pericardial perimount valves have a much lower rate of structural valve deterioration than the porcine valves, as you can see on the left picture here. So in this interesting accelerated wear testing model, the SAPIEN 3 valve platform was demonstrated to perform very well and was associated with excellent structural integrity.
In fact, after 1 billion cycle, which is the equivalent to 25 years, all valves demonstrated very good durability. In fact, durability which was similar to surgical valves. And when we talk about calcium, it is important to understand that it is the primary factor associated with structural valve deterioration for aortic valve tissues. And the RESILIA tissue technology is there to reduce calcium. It is in fact an advanced calcium blocking tissue technology, and it has the potential to extend the longevity of your transcatheter heart valve and reduce reintervention. So let's discuss a little bit about the calcium blocking tissue technology. Let's go back to some basics. So the RESILIA tissue's calcium blocking technology targets calcium attracting free aldehydes. It's going to be a little bit complex, but it's going to last only 2 slides. So if we go back to some basics, the cross-linking of aldehydes is essential to the tissue fixation process. However, one of the side effects of glutaraldehyde fixation is the introduction of free aldehydes. And in vivo, the calcium binds to free aldehydes. So RESILIA tissue technology permanently caps the calcium attracting free aldehydes and prevents future calcification. It also implies a glycerolization process, which is a process that enables dry tissue storage. So what exactly is glycerolization? In fact, this is a process that extracts water from the tissue matrix and replaces it with glycerol, removing the need for a liquid-based storage. And this dry tissue storage will mitigate calcium-attracting glutaraldehyde residuals. So in accelerated calcification animal model, actually demonstrated significantly less calcium accumulation in RESILIA tissue valves, as you can see on the left picture. And the use of a RESILIA tissue valve was associated with 72% lower calcium content compared to a controlled tissue valve. And of course, the RESILIA tissue is the product of a lot of research. In fact, it's the product of nearly 20 years of research. So the research started in 2004, and between 2008 to 2010, there were a lot of animal studies that were performed. In 2011, the first patient actually received a valve with RESILIA tissue. And then the COMMENCE trial started in 2012, and the resilience trials started in 2018. The COMMENCE trial was a multi-center pivotal trial assessing surgical valves with RESILIA tissues safety and efficacy. In fact, it was a prospective multi-center trial, and 689 patients were included, and those patients all received a RESILIA tissue surgical valve, and 500 of them were had a 5-year follow-up, and 225 of them were reconsented for a longer-term follow-up. And at a 7-year follow-up, we could see a 99.3% freedom from structural valve deterioration in those patients. So excellent valve durability. In the resilience trial, which leveraged serial CT and TTE to evaluate RESILIA tissue performance and the early predictor of SVD in patients less than 65 years at the implant, we will have a follow-up up to 11 years, and this study will evaluate the predictors of structural valve deterioration in this younger subset of patients. So it will be a very important study. So now all this research is now applied across Edwards Lifesciences portfolio of devices. You have the INSPIRIS RESILIA, which is a surgical aortic valve.
You have the Connect Resilia, which is a surgical aortic valve conduit. You have the Mitris Resilia, which is a surgical mitral valve. And of course, you have this now the SAPIEN 3 Ultra Resilia, which is a transcatheter heart valve. Let's spend a few minutes again to make an overview of the features of the SAPIEN 3 Ultra Resilia. It will be a summary. So the SAPIEN 3 Ultra Resilia valve now features the Resilia tissue with an advanced calcium blocking tissue technology. It is possible this valve offers a dry tissue storage. The SAPIEN 3 Ultra Resilia 29 millimeter valve now has an extension of the outer sealing skirt. And this valve features the same tissue technology as the most widely implanted surgical aortic valve in the United States. The valve still has the low frame height, which facilitates future coronary access. The valve still has bovine pericardial tissue leaflets. It is still compatible with 14 French or 16 French E-sheet, but it is the E-sheet Plus now, and it is delivered on the Edwards Commander delivery system. The sizing chart is still the same, so you're probably familiar with this slide. So now what I'd like to do is I'd like to discuss some of the data that kind of justify the use of the SAPIEN 3 Ultra Resilia in your clinical practice. So I want to start by analyzing this very interesting paper that was published in JACC Interventions last year by Dr. Keeney and colleagues. And in this paper, they looked at the one-year real-world outcomes of TAVR with the 5th generation balloon expandable valve in the US. And the goal of this study was to compare the one-year clinical and echocardiographic outcomes of the SAPIEN 3 Ultra Resilia with those of the SAPIEN 3 or SAPIEN 3 Ultra Resilia in the STS TVT registry. So from September of 2022 to March of 2023, 4,598 patients who underwent TAVR with the SAPIEN 3 Ultra Resilia were propensity matched with patients who received a SAPIEN 3 or a SAPIEN 3 Ultra. And when you looked at the baseline characteristics, you could see that after matching, there were no differences between the two groups. The mean age of the population was 77 years. 39% of patients were female, and the mean STS score was 3.6%. And 37% of patients were deemed at low surgical risk by the local heart team. And when you look at the procedural outcomes, you could see that there were no differences in valve size selection between the two groups. The SAPIEN 3 Ultra Resilia group had fewer cases that were performed with conscious sedation. It was associated with a shorter procedural time, and the incidence of coronary obstruction, aneurysm rupture, or conversion to open heart surgery was similar between the two groups. At 1 year, the rates of all-cause mortality and life-threatening bleeding were actually lower in the SAPIEN 3 Ultra Resilia group compared to the SAPIEN 3 and SAPIEN 3 Ultra group. And when you looked at the echocardiographic outcomes, the use of the SAPIEN 3 Ultra Resilia platform was associated with larger EOAs at discharge, lower mean gradient at 30 days and 1 year, and a lower incidence of mild or greater PVL. It is also important to mention that in the multivariable analysis after propensity matching, the use of the SAPIEN 3 Ultra Resilia itself was an independent predictor of improved survival. So the authors concluded that TAVR with a SAPIEN 3 Ultra Resilia valve was associated with superior 1-year clinical outcomes and lower gradient than its predecessors, with less PVL and a low valve reintervention rate. However, it is clear that long-term follow-up will be helpful to determine the durability of the Resilia tissue technology in the SAPIEN valve platform. So now I want to discuss this study that was performed in my institution by one of our fellows. And in this study, we looked at the hemodynamic performance of the SAPIEN 3 Ultra Resilia.
And the study included patients who underwent TAVI with the SAPIEN 3 Ultra RESILIA, the SAPIEN 3 Ultra, and contemporary Evolut platforms. The study was done between 2015 and 2024 at my institution, Quebec Heart and Lung Institute. And the goal of the study was to compare the hemodynamic performance of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA with the SAPIEN 3 Ultra and the Evolut platforms in a case match analysis with central echo core lab analysis as well. So 62 patients who underwent TAVI with the SAPIEN 3 Ultra RESILIA were propensity matched with 166 patients treated with SAPIEN 3 Ultra, and 60 SAPIEN 3 Ultra RESILIA patients were matched with 127 Evolut patients. And in the comparison between the SAPIEN 3 Ultra and the SAPIEN 3, the SAPIEN 3 Ultra RESILIA and the SAPIEN 3 Ultra, the use of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA was associated with larger EOAs, lower mean gradient, and similar rates of patient prosthesis mismatch. And in the comparison between the SAPIEN 3 Ultra RESILIA and the Evolut platforms, the use of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA was associated with similar EOAs, higher mean gradient, but similar rates of patient prosthesis mismatch. So now what I want to do is present to you 3 cases that were performed at my institution that really showcase the versatility of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA platform. So the first case was an 82-year-old female with a past medical history significant for prior CABG, atrial fibrillation, hypertension. She had symptomatic severe aortic stenosis. She was in NYHA class 3. Her transthoracic echo showed an LVEF of 60%, severe aortic stenosis, mean gradient of 40, and her coronary angiogram showed patent graft. So on CT, we could see that the annulus area was 404 square millimeters. The perimeter was 74, annulus to left main distance of 17, and a calcium score of 1,900 Agassiz units. So which platform would you select? It's a small annulus, a self-expandable valve, or a balloon expandable valve. So the operator in this case selected a SAPIEN 3 Ultra RESILIA 23 millimeter valve. And I just want to remind you that the SAPIEN 3 Ultra RESILIA 20 and 23 millimeter valve sizes have a redesigned leaflet suspension hinge length to optimize the hemodynamic performance of the valve. So here's the deployment of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA, a very standard deployment. The case was done by one of my colleagues. And what's interesting is this case is that the day after the procedure, the LVEF was 60% and the mean gradient was 7. And the patient left the hospital less than 24 hours after the procedure. So talking about small annuli patients, I just want to discuss this very interesting study that was recently published by Becky Hahn and colleagues in JACC Cardiovascular Intervention, probably 1 month ago, looking at the late clinical outcomes of balloon expandable valves in small annuli patients. So for this study, 1,355 patients from the Partner 2 Intermediate Risk Registry and the Partner 3 Low Risk RCT were grouped together according to their annular size. So 476 patients were in the small annular size group, which was defined as an annular size of 430 square millimeters or less, and 879 patients were included in the large annular size group. So the patients with small annuli were older, more often female, had a higher STS score, and had a higher LVEF. And the primary endpoint rates of death, stroke, or heart failure hospitalization were similar at 1 year and 5 years in both groups. It is also interesting to mention that bioprosthetic valve failure at 5 years was
infrequent in both groups, 2.9 versus 2.1%. And among patients with small annuli, there was absolutely no association between 5-year clinical outcomes and any severity of patient prosthesis mismatch or 30-day mean gradient. So the authors concluded that the 5-year clinical outcomes were excellent and similar between patients with small and large annuli, and outcomes in patients with small annuli were not affected by the 30-day mean gradient or patient prosthesis mismatch. The second case I'd like to present was a 74-year-old female with a past medical history significant for surgical AVR with a Hancock 25 prosthesis in 1998. And the mean gradient right after the surgical AVR was 11. She had an LVEF of 35%, moderate MR, hypertension, COPD. She was admitted to our institution because of severe shortness of breath, and she had a failing bioprosthetic AVR. In fact, she had severe central aortic regurgitation. On echo, we could see that the LVEF was 38%. We could very well see central aortic regurgitation, no paravalvular leak, and moderate functional MR. Her coronary angiogram showed no significant CAD. And when you're planning a valve-in-valve case, procedural planning is absolutely essential. And you can use the valve-in-valve app that you're probably familiar with. And on this app, we could see that the Hancock 2 valve is in fact a porcine leaflet valve with leaflets that are sutured within the valve. And the true internal diameter of the Hancock 25 is 21. So therefore, it is recommended to implant a SAPIEN 3 23 millimeter valve, so a small valve. So you have to rely on CT as well. And on CT, we could see that the annulus area of this patient was 311. There was no features that made the patient at risk for coronary occlusion, and the iliofemoral arteries were suitable for transfemoral TAVI. So during deployment, it was a pretty standard deployment, and well, it's a little fast. It's playing fast, but it doesn't matter. The day after the procedure on transthoracic echo, we could see that the LVEF was very stable and there was no aortic regurgitation. And the mean gradient after the procedure was 13. So almost the same as the one that the patient had right after surgical aortic valve replacement. She had a gradient of 11. So you can definitely obtain good hemodynamics with a 23 millimeter valve within a prior surgical valve. And the last case I'd like to present was a very interesting case. So she was a 77-year-old female with hypertension, prior colon cancer, and she had symptomatic severe aortic stenosis. The patient was in NYHA class 4. She was having severe chest pain. Her LVEF was 60%, critical aortic stenosis with a mean gradient of 65 and a peak gradient of 115. And she had no significant coronary disease on her angiogram. So let me show you the CT. So her CT showed that the annulus area was 540 square millimeters, and the LVOT area was 516. And the patient had a bicuspid aortic valve. It was a Sievers 1 with a right and left fusion, which is the most common type of bicuspid valve, as you know. The intercommissural distance was 31. The largest sinus diameter was 38. And as you can see on the top right panel, the non-coronary cusp was very calcified. In fact, all the leaflets were very calcified, but especially the non-coronary leaflet. And the calcium score was 3,800. So if you look at the sizing chart of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA, a 540 is right on the cusp between a 26 and a 29. So maybe by a show of hands, which size would you select, a 26 or a 29? Who would pick a 29 millimeter valve here?
No one. Who would pick a 26 millimeter valve? So most of the physicians would pick a 26. So it is exactly what we did. We selected a 26 millimeter valve and we added 1 cc extra. And by doing this, we had an annular oversize of 0.3%, but an LVOT oversize of almost 5%. So take a look at the valve deployment, and please pay attention to the calcium on the non-coronary cusp. It is a 26 millimeter valve. So you can see that the calcium on the non-coronary cusp is touching the aortic wall. So I think that by choosing a 26 millimeter valve, we potentially save the patient's life, because we would have ended up with an annulus rupture if we had used a 29 millimeter valve. So this was a very interesting case. So the day after the procedure, LVEF remained stable, no paravalvular leak, absolutely nothing. Mean gradient of 11 and no pericardial effusion, meaning no signs of annular rupture. So in conclusions, it's important to mention that to date, Edwards transcatheter heart valves have treated more than 760,000 patients in more than 70 countries worldwide. And since the first TAVI that was performed in 2002, the procedure continues to be refined, resulting in improved clinical, economic, and humanistic outcomes. And in low-risk patients, TAVI with the SAPIEN 3 valve has been demonstrated to be superior to surgery, demonstrating 8.5% composite all-cause mortality, stroke, rehospitalization at 1 year, compared to 15% for surgical AVR. Also, as TAVR extends to younger cohorts of patients, tissue durability is very, very important. The RESILIA tissue's calcium blocking technology prevents future calcification and potentially will reduce the risk of structural valve deterioration. And as it was demonstrated by the paper by Kinney and colleagues in JACC Cardiovascular Intervention in 2024, at 1 year, TAVR with SAPIEN 3 Ultra RESILIA was associated with better 1-year clinical outcomes, lower gradient than its predecessors, with less PVL and low valve reintervention. However, long-term data will definitely be necessary to confirm the durability of the SAPIEN 3 Ultra RESILIA platform, but in my opinion, the future seems really bright. So thank you very much for your attention. Muchas gracias. And it is really an honor for me to be here with all these great physicians, with all of you guys. I feel very privileged to be here with you for the launch of this, the SAPIEN 3 Ultra RESILIA platform. So thank you very much. Thank you. Thank you, Jean-Michel. Thank you, Alex. Do you rather to have a seat? Thank you. Vamos a invitar a dos cardiólogos intervencionistas expertos en TAVI, sin duda, a que pasen con nosotros para ser panelistas de esto, que lo que sigue, como les explicaba, va a ser un caso que fue el primer caso de RESILIA en México y que se enlató desde el Instituto Nacional de Cardiología para ser presentado el día de hoy. Entonces, quiero presentarles a todos ustedes, no en esta presentación, pero sin duda ya los conocen, extraordinarios cardiólogos intervencionistas, como les decía. Uno es Marco Alcántara, es cardiólogo intervencionista del ISSSTE, del Hospital 20 de Noviembre, del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Marquito, un todoterreno en cardiología intervencionista, muchas gracias. Y el viejito, el senior de la sesión, el doctor Julio López Cuellar, también cardiólogo intervencionista del Hospital ABC y del Hospital Ángeles del Pedregal y ahora de Punta Médica, quien ya me pegó por decirle viejito, pero pues bueno, lo que se ve no se juzga. Entonces, vamos a poner un poco el caso. Como les había dicho, esta parte necesito que seamos interactivos. Vamos a poner el caso, iremos primero a la presentación de que fue el primer caso hace semana y media del implante de la válvula RESILIA desde el Instituto Nacional de Cardiología con el doctor Gering Eid y todo el equipo
del instituto. Entonces, si me pueden poner el caso. Hola, buenos días. Estamos en el Instituto Nacional de Cardiología. El día de hoy les vamos a presentar el siguiente caso. Yo soy la doctora Montserrat Villalobos Pedrosa, fellow de Cardiología Intervencionista, y el operador será el doctor Gering Eidlid. Es un paciente masculino de 81 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial sistémica, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca crónica, fracción de eyección reducida del 12%, así como una doble lesión aórtica, estenosis grave con insuficiencia ligera. Su ecocardiograma mostró un área valvular aórtica de 0.5 centímetros cuadrados. Se realizó una coronariografía, donde podemos ver el tronco coronario izquierdo sin lesiones, la descendente anterior en su porción proximal con ectasia, así como la arteria circunfleja dominante. Las tres arterias coronarias sin lesiones, acá se ve la arteria coronaria derecha también, no dominante. Y bueno, el paciente se encuentra clínicamente en una clase funcional NIHA 2. Se calculó un score STS de 4.31% para mortalidad y 14.8% para morbilidad y mortalidad, así como un Euroscore 2 de 5.04. Sus laboratorios tienen una hemoglobina de 15.9, plaquetas de 220.000, leucocitos 5.7, una creatinina de 1.17 que le confiere una estimación de tasa de filtrado glomerular de 63 mililitros por minuto. Se realizó una tomografía protocolo TAVI. Obtuvimos un área del anillo de 523.3 milímetros cuadrados y en el tracto de salida de 615.4 milímetros cuadrados. Sus senos de Valsalva son amplios, miden 33.7 el izquierdo, 31.2 el derecho y 32.4 el no coronariano. También podemos ver que la altura de las coronarias es buena, tiene la arteria coronaria derecha a 17.3 milímetros y la izquierda a 15.8 milímetros. Acá se puede ver la distribución del calcio. Se midió un score de calcio de 3.755 unidades Agatston y como pueden ver en la reconstrucción, predomina en el seno no coronariano y en el seno coronariano derecho. Ahora vamos a parar tantito ahí y vamos a poner ahora sí todos a escanear este QR con este sistema Slido para que nos vayan ayudando a dar sus opiniones. No vamos a saber, está totalmente anónima la respuesta, pero sí queremos saber cómo piensan las diferentes formas de abordar estos casos. Entonces, vamos a ver si me pueden poner la primera pregunta, por favor. 81. Entonces, para este paciente, ¿qué medida elegirían? Y voy a ir aquí ahora con los panelistas en lo que van contestando. Ustedes, por favor, ayúdenme a contestar. Como les digo, es anónimo, no pasa nada. Vayan contestando qué medida elegirían. Y le voy a preguntar primero a Marco. Marco, tú no sé si pudiste seguir el caso porque te vi ahí medio comprometido con la tecnología, y no sé si estás haciendo trampa o estás sacando tu app o ¿qué elegirías para este paciente? ¿Preferirías una 26 más un cc? ¿Preferirías una 26 más 2 cc's? ¿O te irías más por una 29 y le restarías 1? ¿O dejarías la 26 y la 29 o la 29 tal cual como viene? ¿Cuánto daba el área tomográfica? No me preguntes, eso no traigo ahorita pero Monse, que lo presentó, nos va a decir cuánto daba el área tomográfica, si nos ayudan con un micrófono. Me gusta incomodar un poco aquí a la gente que está aquí cerquita del podio. Entonces, si me prestan un micrófono, tú no pusiste atención, pero Alex Alcocer sí. Entonces, Alex, tú dinos cuánto me dirías. ¿Sí? ¿Allá hay un micrófono? ¿Dónde está un micrófono de mano? 521. Alex Alcocer sí puso atención, yo sí lo vi atento. 521? Okay. 521. 640. Sí, 600. No, that was the LVOT area. 540, dice. 540. ¿540? Jean-Michel dice que 540, entonces
523. Entonces, ni Jean-Michel, ni Marco Alcántara, ni Alex Alcocer, ni mucho menos Monse pusieron atención al caso, y yo me incluyo, que no sabía yo cuando me preguntas tú cuánto mide el anillo. 523. ¿Qué válvula elegirían? Debe ser 26 para ese rango de... 26 más 1, 26 más 2, 26. Pues puede ser 26 nominal. Could be- 26 es nominal. A ver, ¿qué dicen? La gran mayoría dice que 26 más 1. Ahorita veremos qué hicieron en el caso y ¿quién estuvo en el caso? ¿Por aquí está alguien de los que estuvieron en el caso? Luis, ¿estuviste en el caso con el doctor? No. Monse, ¿tú estuviste en el caso? ¿Quién estuvo en el caso? ¿Tú estuviste, no te acuerdas si eligió 26 más 1? Bueno, ahorita lo vamos a ver en el caso porque está lo que eligió, 26 más 1. 26 más 2, bueno, vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, por favor, y vamos a ver por qué eligió 26 más 2. ¿Te preocupa el nivel de calcificación? Mucha gente dice, no, es que ve la calcificación, me voy a ir por un autoexpandible, una supraanular, esto me preocupa. La distribución del calcio es muy importante, no nada más cuánto tiene de calcio. Entonces, ¿les preocuparía, Jean-Michel, te preocuparía el nivel de calcificación de este paciente? Sí, no, ¿por qué? En orden de poder o para poder decidir en qué tipo de válvula. I mean, I would definitely consider, I would definitely consider the calcium as a factor, but the calcium was mainly, as I could see on the leaflets, and it was, the calcium was almost symmetrical, if I remember correctly, so it is something to factor in, but it would not prevent me to put a balloon expandable valve in this patient. So there are two ways of seeing it. Some centers are seeing patients with high calcium volume as a contraindication for balloon expandable valves, and some are seeing that as an opportunity to treat patients with balloon expandable valves. So in my center, we see that as an opportunity to treat patients with balloon expandable valve because we will get better results. Of course, if the calcium extends in the LVOT and it's very thick, like much than 5 millimeters, then this would be a contraindication for a balloon expandable valve, in my opinion. But with such calcium that is distributed on the leaflets, I would definitely put a balloon expandable valve for this patient. De acuerdo. Entonces, para la gran mayoría no es el calcio lo que determinaría o no les preocupa para poner una balón expandible, como también lo dijo el doctor Jean-Michel. Ahora vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué tanto juega un papel en la facilidad para poder hacer el implante, el introductor? Y es que con esta válvula cambia, y veremos porque el video nos ilustra mucho cómo cambió un poco el introductor, y ahí en lo que van votando le pediría yo a Julio López Cuellar, ¿sí? ¿Puedes? Sí, ya. Ya. Ah. El introductor es algo que te incomoda, el que estaba en la versión previa, o más bien en otro tipo de dispositivos. El introductor juega un rol importante. Sabemos la cantidad de complicaciones que hay reportadas en los accesos vasculares, pero el introductor como tal, ¿te facilita el procedimiento? ¿No? ¿O simplemente no te modifica nada el introductor? Digo, yo creo que en la actualidad, históricamente, evidentemente el introductor tenía un papel importante, pero conforme ha evolucionado y ha mejorado la tecnología de las diferentes plataformas existentes y con la casi universalidad del uso del precierre, habitualmente el introductor es un factor que no influye tan notablemente en los resultados de seguridad del propio procedimiento. Pero sí es algo que si se han mejorado el introductor, es algo que tú agradeces. Claro, que te funcione. Y veremos un poco las características de este introductor a lo largo del video. La que sigue. Predilatarían. Y aquí voy a usar a la gente que está un poquito aquí en la audiencia, en lo que están contestando. Predilatarían no, predilatarían sí, predilatarían no sé. ¿Qué harían? ¿Pusiste atención, Alex Alcocer, al caso? ¿Sí? ¿Podrías contestar esto? ¿Sí? A ver, le pueden pasar un micrófono a Alex Alcocer a ver si puede contestar quién sabe por dónde se fue el joven del micrófono, para ver si predilataría. Bueno, aquí habla fuerte con esa voz tan potente que tienes, Alex.
En el Poliforum tienes una resonancia acústica extraordinaria para poder hablar. Bueno, mira, si predilataría este caso o no depende de varios factores, habría que haber analizado muy bien Pégate la un distribución del calcio. Me parece que era un calcio simétrico, me parece que el nivel de calcificación era alto por score, creo que eran 3200, ¿no? Pero 3700. creo que es muy confiable esta válvula para cruzar esos calcios. Yo pienso que no sería indispensable predilatar en este caso, podríamos ir perfectamente directo. Digo, lo va uno aprendiendo con la experiencia, ¿no? Cuando vas haciendo casos con esta válvula, pues vas tomando confianza en no predilatar tanto. Por el otro lado, las autoexpandibles, la verdad es que hemos ido virando nuestra práctica a predilatar cada vez más, pero no es el caso, creo que, de esta válvula. Yo creo que este caso se podría hacer sin predilatar. Ok, sin predilatar, Alex, la gran mayoría de... Can I say Yes. something, Alex? Yes, yes, for sure. So I totally agree. I would definitely not predilate for this case. The patient has an LVEF of 12%, if I remember correctly. So I would simplify the procedure as much as possible. Try to minimize the pacing runs. Try to simplify the procedure. Go directly with a balloon expandable valve. Expand the valve and be done and get out of there. De acuerdo. La gran mayoría coincide con ustedes dos, no predilatarían. Vamos a ver qué se hizo en el caso, la que sigue, por favor. Y creo que ya de aquí nos vamos al caso. Entonces vamos a empezar un poco para ver el caso, pararemos en algún punto y vamos a ver si lo que se acordó ahora en el preplanteamiento, aquí sentados, que es diferente a lo que se hace siempre en sala, qué es lo que hizo el doctor Guerin y el equipo. Entonces, si me pueden poner el caso, por favor. Vamos a otra parte importante que queremos demostrar en este caso. Es un caso demostrativo de una válvula que la hemos esperado mucho tiempo. Es una válvula balón expandible. Es la válvula de Sapien Ultra Resilia, que tiene muchas particularidades que son importantes, no solamente en el resultado agudo, que es un determinante mayor para la evolución a largo plazo, sino en la tecnología con la cual está construida. Y es una válvula que se utiliza ya de algunos años, es utilizada por los cirujanos en el reemplazo quirúrgico abierto de la válvula aórtica. Tiene algunas variaciones tecnológicas. La primera de ellas es en relación al introductor, que es lo que quiero demostrar, pero primero vamos a cambiar, vamos a pasar una guía de alto soporte a través de este multipropósito. Avanzamos, por favor, el multi. Hay un cable que se está cruzando ahí que no se debe ver. Ténsalo. Vamos a pasar. Nosotros de manera no rutinaria, pero de manera frecuente utilizamos como guía de alto soporte el Amplas Super Stiff. Hay grupos que utilizan la Landerquist curva, la Landerquist recta, que se hace una curva generosa. Nos ha funcionado muy bien con la Amplas Super Stiff y básicamente el soporte es para ascender el sistema de entrega, que particularmente tiene una de las innovaciones que la hemos esperado mucho, que es un ensamblado hermético y seguro, con un clip de seguridad, con un look, con una llave, un candado, que permite un ensamble perfecto entre la camisa y el dilatador. Entonces vamos me pasan el introductor, por favor. No sé si pueden enfocar a lo del introductor. Entonces, esta es la parte fundamental. Estos dos clics que tienen son unos, me recuerda mucho cuando hacemos las valvuloplastías con el Inoue. Tienen unos ganchos de ensamble y que se puede girar en sentido horario o antihorario dependiendo de la rotación de la válvula. Entonces, ustedes tienen ahí los puntos de seguridad que deben ensamblarse, quedarse enganchado con esa zona perforada que tiene para que ensamble. Y en sentido horario, ahí está el clic, y para quitarlo está el sentido antihorario. Entonces está perfecto.
con la marca hacia arriba siempre, porque no se olviden que es un introductor expansivo que va cambiando los perfiles ya cuando está intraaórtico. Ese es un punto importante porque, ¿por qué? Porque básicamente la transición ya no depende de agarrarlo de manera muy hermética, el introductor y la camisa, simplemente se agarra como cualquier gran introductor, garantizando la transición entre la camisa y el dilatador. Vamos a avanzar esto y vamos a hacer un seguimiento desde la parte inferior hasta la más o menos que llega a nivel pararrenal o un poco por debajo las renales. Como ustedes vieron el caso, es un caso muy particular. Primero, tiene 81 años. Segundo, que es una trivalva degenerativa. Y el tercer punto fundamental es que, abajo por favor, miren cómo navega. Y esa es la transición, esta es la entrada a la femoral. Voy a grabar. Entonces esa transición ya, lo único que se necesita es hacer tracción de la guía y está navegando de manera perfecta. Ahí estamos. Casi todos los introductores tienen un poco más para abajo. Tienen una longitud entre 30 y 35. Este no es la excepción. Lo seguimos, por favor. Y debemos, en la parte dérmica de entrada, hay un segmento blanco que es el segmento rígido de la camisa. Debe estar en contacto por lo menos un 70-75% dentro de la parte. Vamos a pausar tantitito el video. Claro, Jean-Michel. Yeah, so one quick point that I want to make at this point. So if you want to save time and money, one thing you could do is instead of putting your eSheet Plus right now, what you could do is do your pre-closure either with 1 or 2 per-close devices or whatever technique you're using, then put a 9 French and then use an AL or a JR catheter to cross the valve, put your Safari wire in the LV, and then bring your eSheath on the Safari. So it will save you time, it will save you a stiff wire, it will save you money, and it will decrease the amount of time that at risk for lower extremity ischemia. So if you have problem crossing the valve, if the big sheath is in place, then you might end up with having some ischemic problem in your lower extremity, and it will save you time and money. That's something I'm now doing. Thank you, Michelle. Parte subdérmica. Nuevamente para el retiro, el clic, y esa es la parte de seguridad. Vamos. Comentaba en relación al caso, 1, 81 años, 2, trivalva, 3, calcificación grave, la cuantificación del volumen de calcio y de la cantidad de calcio en UA, en unidades Armstrong, fue de 3.700 y un poco más. Recordemos que hay 3 clasificaciones en relación a esto, pero la más importante es calcificación ligera, es hasta 1.000, calcificación moderada de 1.000 a 3.000, calcificación grave más de 3.000 y masiva más de 5.000. Entonces está dentro de lo que es calcificación grave y aquí cambia el abordaje de manera fundamental. ¿Por qué? Porque cuando es calcificación grave pasamos al siguiente capítulo del análisis de un caso de TAVI en relación a la distribución de calcio. Es decir, calcificación grave y predecir la calcificación o hacia dónde se va a distribuir el calcio. Ustedes vieron en el resumen que pasó Monse la reconstrucción en 3D, 3 Dimension, que el calcio se acumulaba básicamente en el seno no coronariano y en el seno coronariano derecho. Entonces, lo que preocupa aquí es la distribución hacia el lado derecho y que el seno coronariano, que normalmente es el que contiene generalmente gran parte del volumen de la válvula, pues tiene calcio. Entonces, probablemente la distribución de la válvula se va a acomodar más al seno coronariano izquierdo, al que está hacia el tronco. Ese es un concepto fundamental que no debemos olvidar. Muy bien. Tiene punto 5 indexada o punto 3. Tiene calcificación grave, tiene una distribución muy uniforme con predilección al no coronariano y al derecho de calcio. Entonces vamos a cruzar la válvula y vamos a predilatar. Esto es importante.
El otro gran punto de discusión, además del calcio, la severidad, la distribución del calcio, es el área. Hicimos varias medidas, hicimos un consenso y finalmente establecimos que el área es de 524, 530. Todos sabemos que en Resilia, igual que en Ultra, porque es Ultra Resilia, el punto de corte entre una 26 y una 29 es 350. 340 dicen algunos, pero estadísticamente es 350. Entonces, calcificación grave, acumulación de calcio, distribución de calcio del seno coronariano derecho y no coronariano, estenosis crítica, FEBI de 30%, algunos reportes nos dan de 39%, entonces consideramos que debemos predilatar para predecir un poco, establecer cuál va a ser la distribución del calcio y recuperar un poco la reserva contráctil de este paciente. Limítrofe, entonces en calcificación grave la recomendación mayúscula básica en TAVR es de menos a más. Es decir, nos vamos por la de diámetro menor, que sería la 26, y si hay necesidad, podemos alcanzar con la de 26 a 560, incluso 565 podemos alcanzar de área agregando algo al balón en el que se encuentra montado la válvula. Ese va a ser el caso y vamos a seguir. Vamos a cruzar la válvula. Es importante analizar los 4 puntos mayores de ventaja de Resilia. Uno es la tecnología en decalcificación. 2 es que la válvula no necesita almacenamiento líquido, es almacenamiento seco, viene en una cajita y ya no necesita el líquido. Y 3, pues que se ha comprobado la longevidad de la válvula, es decir, la transmisión de la tecnología a una longevidad importante de la válvula. Y 4, que en cirugía ya se ha colocado mucho esto. Vamos a cruzar, generalmente usamos guía recta, puede ser hidrofílica, puede ser teflonada. Y ahora vamos a predilatar. Ahí está, es una L1. Acá el doctor Jesús me presiona mucho para que empecemos solo con el AL1 de entrada, porque él no quiere perder tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, es una buena medida. Vamos a retirar esto y también me van a regalar una seda de 2 ceros para fijar el catéter. Está muy bien el introductor, la verdad, es un punto importante. Este tejido Resilia viene en seco y se tienen que hidratar las valvas dejándola en solución salina por lo menos 2 minutos. No necesita ser enjuagada ni nada, solamente con que se hidrate 2 minutos, con eso está listo. Esa es otra ventaja, la que acaba de decir Estrella, por ejemplo, ¿no? El tiempo, 2 minutos, no es nada. Ahora vamos a predilatar, pásennos el balón, por favor. Vamos a hacer un control en la proyección de trabajo para que estemos tranquilos y no estemos en el momento del posicionamiento buscando la proyección adecuada en caso de que no nos parezca que es la adecuada. ¿Listo? La proyección que es caudo de ¿cuánto? Y creo que 1, ¿no? Ok, vamos a inyectar. Ese está muy bien. Ok, sí. Ahí está. Si se fijan, lo que dice la tomografía, esto lo corroboramos ahora. Vemos que la calcificación está en el seno no coronariano y que el abombamiento está un poco más dirigido hacia el lado izquierdo. El seno coronariano derecho está un poco más vertical, más pequeño. Probablemente la distribución sea más hacia el lado izquierdo. Esa es la proyección. La segunda es la de overlap. Yo no recomiendo mucho la overlap cuando la calcificación es más de 3000. ¿Listo? Porque tenemos que saber dónde está la distribución del calcio. Esta es la proyección. Cuando hay calcificación grave, esa es la proyección y eso no debemos olvidarnos en este procedimiento. Ahí está la alineación en las 3 valvas. Bueno, vamos a hacer la predilatación. Tensamos la guía sin que se salga, por favor. Es importante esto. Alex, can we stop? Yes. ¿Pueden parar tantito? Ok. Paramos tantito. One thing I just want to mention, if you're going to pre-dilate, just make sure that your valve is ready back there. So, because if you
end up having severe aortic regurgitation after your pre-dilatation, you're going to want to do your TAVI procedure really quickly, so make sure that your valve is ready before pre-dilating. So Es un extraordinario punto de seguridad. Thank you very much for that, for making point of that. Yes, we should have the valve ready. Yeah. La que sigue. Por ahí hay gente que no le encanta el que no se haga en cuspo overlap, ya lo podremos discutir un poquito más adelante. Aquí ya Ok, veo a Alex. muy bien, agarra esto. Jesús, el segundo operador es el que insufla. Vamos 80, 100, 120, 140. Ahí ya vas cayendo. 160, vamos inflando. 180. Dale. Negativo. Te salió todo. Ok. Fuera pacing. Vamos a repetir esto porque la verdad es que el inflado tiene que ser más lento y se tiene que anclar. El inflado no fue el mejor. Ok, ahí dale. ¿Es todo? Ok, negativo. Entonces es un balón pequeño, fuera pacing. Es un balón pequeño. El 23 quedó demasiado pequeño para la válvula. Entonces aquí cambia un poco el abordaje. Quiero hacer un punto aquí, además de que ya Jesús está aquí, que casi se lleva un manazo por haber predilatado muy mal, que al final vimos que era el balón lo que estaba pequeño. Entonces lo que quiero preguntar aquí es, ¿qué harían ustedes? Y a ver si la podemos poner en el slide, ¿no? ¿Qué harían ustedes? El balón le quedó pequeño, ¿usarían un balón más grande o simplemente ya con lo que hizo? O más bien, como no habían predilatado, mejor ya no harían nada, irían directo. Por ahí ya veo claramente manos de que dicen ya, directo. ¿Qué harían ustedes? ¿Subirían el balón o ya irían directo con la... También tienes que ver que la condición hemodinámica sea la correcta para que el balón no se te resbale, porque el problema es que nos desesperamos, no permitimos que la presión arterial media caiga por debajo de 50, ni el ancho de pulso a menos de 10, y cuando no tienes estas condiciones hemodinámicas, el balón no importa si es grande o pequeño, el balón se va a escupir como semilla de sandía de un lado para el otro. Entonces yo creo que lo más prudente es primero ver que caiga la presión que solamente, o sea, puntualizando un poquito eso, por dificultades técnicas no pudieron sacar la parte del polígrafo, pero tengo entendido porque hicieron pruebas y no me van a dejar mentir, aquí está Jesús, ahí estamos que estaban en el caso porque yo vi el video original, había, sí vieron, probaron el pacing y la presión caía por debajo de 50, o sea, eso sí lo hicieron las pruebas, entonces aquí esa parte hemodinámica, que es un dato muy importante, sí estaba cubierta, o sea, estaba contemplada. Entonces y el balón quedó pequeño. Tienes que irte un poquito por arriba con tu balón. O sea, pero tú que que dijiste al principio que no ibas a predilatar, ahora dirías, bueno, ahora voy con un balón más grande o no. Por aquí yo no alguien dijo, Alex. De hecho. No. ¿Qué harían? A ver, Luis. Se va a grabar todo lo que digas aquí, ¿no? No tengas miedo. Yo creo que es suficiente. En la regla así de TAVI 101 es predilatar siempre en relación al diámetro menor del anillo valvular, excepto en balón expandible. En balón expandible puede ser un poquito más conservador y ir un tamaño abajo. Entonces realmente predilatar en balón expandible no es para hacer demasiado hueco, sino para facilitar el cruce de la válvula. Entonces yo creo que ¿Y tú crees que con lo que se hizo ya se facilitó? Sí. ¿O más bien le quedó pequeña y mejor ya vamos a implante directo? O sea, por definición le va a quedar pequeño el balón si es que lo escogiste bien para predilatar una balón expandible. Entonces yo creo que es suficiente. O sea, estarías cómodo con lo que esté y ya irías con la válvula. Luis Arboine, ¿tú dirías algo distinto? ¿O de plano no hubiera sido? O sea, se vale. Todos aquí tenemos una opinión distinta y no quiere decir que uno esté más correcto que el otro. Honestamente, yo hubiera ido directo y, bueno, en este caso ya no predilataría de nuevo. Ok, 94% dijo que no. Jean-Michel, ¿algo más para apuntar? Something else to puntualize in this part of the procedure? Would you increase the balloon size? You said that you wouldn't pre-dilate, but once it happened... I'm really concerned about this patient. The patient has an LVEF of 12%. If she begins to spiral down, I mean, we can lose the patient. So I would try to simplify this procedure as much as possible. The patient has absolutely no reserve. I would not insist more. I would not pre-dilate in the first place, but I would stop there, put the valve in, and get the case done.
Muchas gracias. ¿Algo más que aportar, Julio o Marco? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a ver qué hizo el equipo del Instituto Nacional de Cardiología. Un poco el abordaje, vamos a colocar una 26, pero le vamos a agregar unos 2 cc más. Eso es importante, ¿eh? Al principio pensé que era el inflado, pero no era el inflado. Era que el balón le queda pequeño para el anillo y es un 23. Entonces, si le queda pequeño, tenemos que irnos a 26, pero más arriba, ¿no? Es muy importante. Vamos a dejar la segunda dilatación porque es muy importante entender que cuando el balón es pequeño hace eso, el efecto de báscula, sin dañar la válvula, porque no está en realidad haciendo ningún efecto de valvuloplastía. Está Estrella preparando la válvula y lo que nos queda ya es entregar la válvula. Lo vamos a hacer con un pacing de 180 para dejarlo en una posición adecuada y vamos a agregar los 2 cc que comentábamos adicional. No habíamos contemplado el balloon sizing porque la verdad la tomografía de muy buena calidad. Sin embargo, pues ya nos ayudó un poco esto, el sentido de la predilatación por la calcificación más al sizing, ¿no? Ok, la marca hacia arriba, tensamos. Todavía no sale la guía. Por favor. Ya salió. Viendo la guía ya. Viendo la guía que no se mueva. Vamos a alinear la válvula. Ya saben todos ustedes, es el primero el seguro. Vigilar es una alineación fina entre el balón y la válvula. Y la otra cosa que me gusta mucho de esta válvula es que la capacidad deflectable que tiene la válvula. Comentábamos por fuera, antes del procedimiento, tensamos la guía, de que el calcio, en el análisis del calcio, los puntos de calcio más importantes están en el origen, en el ostión de la subclavia izquierda. Entonces, la capacidad de evitar eso es con la capacidad de deflectar el manubrio, el sistema de entrega. Voy a ir deflectando de manera progresiva y el doctor va a ir tensando para que no haya contacto en lo mínimo con el arco. Ok. No se recomienda hacer un solo movimiento de navegar a través del arco y cruzar la válvula. Lo que se recomienda es primero navegar en el arco para la deflexión y después ajustar la deflexión al plano valvular. ¿De acuerdo? Entonces vamos tensando. Creo que ahí está bien. Lo vamos a tratar de hacer en un solo plano. Ahí está. Vamos a estar tranquilos en esto. No se olviden que cuando se libera el shaft, se ventriculariza un poco la válvula, empuja la guía y es todo. Ahí está. Eso es bien. Vamos a grabar. Vamos a inyectar. Inyecte. Ok. Hay que estar listos con el pacing. Vamos a hacer otra inyección con... No hay pregunta para Slido, pero ¿qué les parece el nivel, el plano valvular donde lo van a entregar? ¿Qué te parece, Julio, a ti? El plano en donde lo van a entregar, donde estamos ahorita, la verificación que se hizo, ¿te parece que está bien la posición? ¿La meterías un poquito más? ¿La jalarías un poquito más? ¿Qué te parece? Me queda un poco inclinado, pero a mi parecer desde aquí está en buen nivel. De acuerdo con... Se salió así por la tangente, me quedé inclinado, entonces no sé si me vaya... Pero a ver, alguien más que por acá que les pregunte por aquí, alguien que quiera opinar, que les parece, está bien el plano, ahí le entregarían, ¿no? Para no ser dirigida la pregunta. Claro, adelante. A mí me parece que está bien porque le agregaron 2 cc's, entonces el acortamiento va a ser mayor. Si fuera nominal probablemente quedaría un 80-20, pero con lo que se va a cortar va a quedar un poco más alta. De acuerdo. Entonces está bien que esté un poquito más profundo, ¿no? Para que al final acorte de la parte ventricular. Y perdón, el tracto de salida hay que recordar que es más grande en este caso, entonces creo que sí vale la pena implantarla un poco alta porque si no abajo va a quedar fuga. Súper. ¿Coincide, Jean-Michel? Are you talking about the deployment view, the coplanar view? Yes. Or No, I'm talking about the position right now, and if you implant the valve right there, or would you push it a little bit, you pull it a little bit? So that's a very good question. So you have to remember that the LVOT area was close to 640. So Yeah, you're not expecting any sealing at this level. The sealing will be more at the annulus level. So I would aim for a high implant for this case, trying to optimize the sealing skirt capability in this case. Because otherwise, if you put the valve too low, you're not going to seal in the LVOT, that's for sure. So I would aim for a high implant, like 95.5.
¿Alguien está en desacuerdo con esto? Pues es más Proctor que todos estamos aquí, entonces ¿para qué estamos en desacuerdo? Entonces, bueno, ya, ahorita vamos a ese, todavía no, la pregunta, aguántenme tantitito, ahorita ya tengo aquí la respuesta a esto, pero vamos a regresar al caso y ahorita les pregunto esto que quería yo saber un poquitito, si es, cómo es que Hacer trabajan. otra inyección con el pacing, 80, agarra el insuflador, 100, 120, 140, 180, inyecte. Ok, vamos a empezar a inflar. Dale, lento, un poquito. Ahí, dale, todo. Todo. Ya, cierra ahí. Ok, negativo. No se olvide que el pacing va negativo. Eso es pacing 70. Entonces, a medida que retiramos, hacemos la deflexión ahí en el arco para no dañar nada el arco. Presión está bien, y la válvula, la morfología de la válvula se ve bien. Le agregamos, los tiempos pueden ser, primero agregar los 2 cc's y después el insuflador. Aquí decidimos la inversa, pero las dos cosas son válidas. Paciente estable, presión. No, nos preocupaba un poco que la FEBI baja. Los pacientes con FEBI baja, cuando hacemos un pacing muy prolongado, aquí el pacing contamos hasta 3, 1, 2, 3, si fuera pacing, bájale la frecuencia, creo que está en sinusal. ¿Él tenía FA o sí, tenía de base? Sí, él recuperó su... Ok, recuperó la presión, vamos a hacer una ortografía y vamos a llamar a nuestro ecocardiografista para que... ¿Listo? Dale, se ve muy bien. Regresa todo el contraste, la morfología de la válvula está bien. Si se fijan, la coronaria hacia arriba, el calcio, el segmento de mayor fuerza radial está cubriendo el calcio. A ver, preguntas rápidas, a mano alzada. ¿Quién retira el pigtail? ¿Retiran el pigtail cuando van a hacer la entrega? A ver, ¿quién a mano alzada retira el pigtail? Porque vimos ahí que lo retiran antes de, como un 15-20%. El resto deja el pigtail atrapado. ¿Hay algún, y aquí sí quisiera ir con Jean-Michel, ¿hay algún riesgo? ¿Por qué lo retiran? O sea, ¿han presenciado riesgo de jalar la válvula cuando retiran el pigtail usando la guía, etcétera? En un caso como este, ¿o por qué lo retiran siempre? Quiero saber la opinión de alguien con tanta experiencia. Yeah. So I personally remove it all the time. So my sequence is very simple. I do rapid pacing. I inject 15, 17, 20 cc's in big annuli, and then there's a stagnation. There's a stagnation of the contrast. You can see very well the coplanar view, the level of implantation of the valve, and then I pull on the pigtail and then inflate the valve. So that's what I do. I don't like to jail my pigtail in between the aorta and the balloon expandable valve. But some of my other colleagues, they don't mind. They leave it there and then they pull on it afterwards. But that's not my personal practice. And why is it? Have you experienced some complications with leaving the pigtail there, or just? No, but I don't like to see, like, sometimes if the pigtail gets trapped between the balloon expandable valve, the frame, and the aorta, you have to pull quite hard on it. And there's absolutely no benefit, in my opinion, of leaving the pigtail in place, because by using the rapid pacing, you can very well see the bottom of the nadir of the cusp, and so you can very well guide your implantation depth during deployment. So if you're too high, too low, you can adjust. You see the bottom of the cusp. Perfecto, perfecto. Ahora, esta pregunta para mí es importante. Aquí hay ecocardiografistas, ya vi por aquí a algunos ecocardiografistas. No todo mundo usa el ecocardiograma durante el procedimiento, o sea, al final del procedimiento, pero muchos sí preferimos que se haga el eco al final del procedimiento. Entonces voy a hacer dos preguntas en relación al eco. Aquí ya tenemos la de qué tanto lo usan, qué tanto no. 44% no lo usa. A veces el 29% por ahí va cambiando y tímidamente van cambiando de opinión. Y
y siempre lo usan el 28%. Entonces, quisiera escuchar por ahí alguna ecocardiografista que nos pudiera decir por qué sí es importante tener el eco al final del procedimiento, qué nos aporta más allá de la angio. Entonces, si me prestan un micrófono por acá. O alguien más que quiera opinar el por qué sí lo hace rutinariamente. Sí. ¿Por qué el eco? A ver, la visión del ecocardiografista. ¿Por qué es importante? ¿Por qué a los intervencionistas nos debería de importar hacer el eco al final del procedimiento? Pues... En sala, pues sí. Evidentemente las mediciones que uno hace en relación a gradiente, velocidad, etcétera, siempre son importantes. Particularmente creo que respecto a la evaluación de la presencia o no de fugas, tiene que siempre haber una correlación pues justamente con la parte angiográfica. Eso creo yo que pues pudiera ser lo más importante. Perfecto. ¿Alguien más, alguna opinión de por qué siempre lo hace, además de evitar, o sea, de corroborar que no haya que no haya complicaciones? Perdón, ¿quién? Aquí también. Perdón, sí, perdón. Perdón, si la punción es guiada por ecocardiografía y si lo tienes ahí, pues utilízalo, ¿no? Porque ya está, o sea, pero digamos hablar a un ecocardiografista, hacerlo, etcétera, para... al final nomás para descartar. De acuerdo, a ver, sí. ¿Me prestan el micrófono, porfa? Acá. Yo siempre uso ecocardiograma, bueno, un ecocardiografista ahí en la sala. Obviamente para lo que se comentó, transtorácico lo hacemos, pero a veces la guía cuando al cruzar no la veo muy bien, dudas de que si no está atrapada en la mitral, le digo al ecocardiografista, le tengo mucha confianza y a veces me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Estás cruzando acá. Y bueno, nos ha tocado algunos casos de derrame pericárdico que inmediatamente lo detectamos y hacemos la punción. Sin duda. Y ahora la siguiente pregunta es en base al eco, perdón, por ahí tenemos también otra, por ahí, no sé si Vicente Pascual, ¿quién? Vicente. Por ahí también quiero preguntar, para que preparen la respuesta, alguno que me quiera dar, es los gradientes que vamos a tomar en cuenta son esos gradientes, es decir, para el seguimiento, ¿no? El gradiente invasivo, si es que lo toman, el gradiente por eco inmediato o el gradiente al día siguiente, para poder tener un punto de partida y después cómo vamos a seguir al paciente hablando de el performance de la válvula. Adelante, Pascual. Bueno, yo creo en mi caso, en el centro y con los proctor que han ido con nosotros, sí nos gusta tener el eco en ese momento te da una tranquilidad, cómo sale el paciente, si hay derrame, cómo está la fuga, cómo están los gradientes, incluso al siguiente día los comparamos para ver si hay una mejoría, porque la válvula, la tendencia es que va a mejorar. Y sobre todo en pacientes con FEBI baja, como en este caso, siempre el eco, pacientes con FEBI con gradientes bajos, FEBI baja, pues también te da una tranquilidad el ver que todo está bien, valorar la fuga, alguna fuga en ese momento que por el eco, si el operador tiene mucha destreza en detectar alguna fuga, algún leak, pues prácticamente es importante ver que el paciente se vaya a la coronaria pues más estable y tú te quedas también más estable, más tranquilo. De acuerdo, y aquí lo que quiero saber es del gradiente, el gradiente que vamos a tomar para tener como un basal para después seguir a nuestro paciente. Y los estudios que hoy hablan de gradiente y que favorecen, a lo mejor en algunas válvulas están favoreciendo el tema de los gradientes, ¿cuál es el gradiente real? ¿El invasivo en ese momento? ¿El gradiente por eco en ese momento? ¿O el gradiente del día siguiente? Que son condiciones hemodinámicas distintas. ¿Cuál es, Jean-Michel? Yeah, I mean, our practice at Quebec Heart and Lung Institute is to always perform a transthoracic echo on the table right after the procedure. So what I usually do is I leave if I use a balloon expandable valve, I leave the wire in place, do a transthoracic echo, and there's no echocardiographer in the hybrid room. The images are transmitted to the office of the echocardiographer. So we call him or her, and then he reads or she reads the images, and then the cardiologist helps us making the decision. If there's no paravalvular leak, then or central leak, then I remove the wire, continue the assessment, then do a first assessment of gradients. If there's no concern about like high gradients, then I stop the case. And if there is high gradient, then
I may want to use invasive gradients because of the pressure recovery phenomenon in the with the echo. But yeah, we use echo for all our cases. Siempre vas a tener gradientes más bajos hemodinámicos invasivos que por eco. O sea, la manera en la que se miden la recuperación de presión y los otros fenómenos que contribuyen a la medición de presiones son distintos en eco y en la medición invasiva. Entonces, pues ya tienes que tomar el gradiente más alto para poder juzgar si tuviste falla en tu procedimiento. Y obviamente, pues si esto excede 20 milímetros de mercurio, pues aquí tenemos un problema y tenemos que ver qué es lo que pasó. No está mal expandida esa prótesis, escogiste un tamaño de prótesis muy pequeña para el paciente, o bueno, ya dilucidar con el ecocardiografista qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, pues, recordar esta discrepancia, porque siempre tus gradientes invasivos van a ser menores. Y la otra es el método de evaluación subsecuente es ecocardiográfico, entonces necesitas tener un equivalente justo inmediato después del procedimiento, ¿no? Bueno, ya estamos pasados este tiempo, entonces vamos rápidamente a ver el resto del... Alex, one quick comment about echo assessment. Is something that I've changed in my practice in the recent years is that I sometimes don't even look at echo before I decide to post-dilate, for example, because one thing I want for sure is a well-expanded valve. So if the valve is not expanded enough and if the valve is asymmetric, then I will post-dilate without even looking at the gradients. So that's something that I've changed. I mean, based on the coronary literature, like the PCI literature, like an underexpanded coronary stent is not good, then we have to apply this literature to the TAVI valve, especially for this platform. And we have literature showing that the durability of the valve, if it is asymmetric, then it is not as good as it should be. Perfecto. Entonces vemos ya nada más la resolución, queremos ver los resultados del eco. El calcio, el segmento de mayor fuerza radial está cubriendo el calcio y el tracto, la zona distal, o sea, la zona ventricular de la válvula se ve con una apertura mayor, lo cual le da optimiza el sellado, ¿no? Y evita la fuga paravalvular. Vamos a hacer el ecocardiograma mientras retiramos esto. Y después nosotros tenemos la costumbre de hacer un pullback, un trazo de retiro del ventrículo a la aorta para estar tranquilos. Vamos a aprovechar un poco a comentar. Pásenme el multi para hacer el pullback. El doctor está haciendo el ecocardiograma, por supuesto, fuera de gradientes y todo lo demás, derrame pericárdico, hematomas periaórticos, simetría, circularidad de la válvula. Todos esos detalles son muy importantes para el ecocardiograma. Nosotros no creemos que debemos evitar la ecocardiografía de control para optimizar el resultado. Al contrario, creemos que debemos optimizar la información ecocardiográfica para facilitar los resultados. ¿Qué comentar? Bueno, desde un caso con calcificación grave, una estenosis crítica y con FEBI baja. Segundo, que el límite intermedio por área, diámetro derivado por área, como se calcula en las balones expandibles, entre una 26 y una 29. Preferimos la 26 por la magnitud de la calcificación, pero en el balloon sizing nos dimos cuenta de que no era anominal, sino que teníamos que llegar a la capacidad máxima de la válvula en relación al volumen y su relación con el diámetro final de la válvula. Y bueno, aumentamos 2 cc más y esos 2 cc más se ven reflejados en la imagen que grabamos por la faldita, cómo se ve expandida la faldita y le da una forma donde funcionalmente la válvula es lo que todos deberíamos buscar. El segmento de entrada de la válvula, el segmento de mayor fuerza radial que debe estar en contacto con la concentración de calcio y el tracto de salida, la morfología de tracto de salida que hace que tenga un buen adosamiento y reduce exponencialmente la ocurrencia de fuga paravalvular mínima o ligera. Acá no se ve, vamos a hacer la ortografía y no sé la doctora que nos diga si hay algún dato de fuga paravalvular. No tiene fuga.
Bueno, ¿Quieres? Vamos creo que a parar ahí. El resultado es muy bueno, lo que queda ya nada más es la despedida y todo eso. Creo que el resultado es muy bueno. No pudo estar el doctor Gehring por complicaciones en el instituto, pero les pido, aunque esté a distancia, aquí hay 2 o 3 de los operadores que estuvieron en el caso, que les demos un fuerte aplauso porque el resultado sí es muy bueno. Ya no quiero retrasar un poco más esto. Gracias también a nuestros panelistas. Calcification is a leading cause of bioprosthetic tissue valve failure, diminishing tissue integrity over time. Edwards Resilia Advanced Calcium Blocking Tissue Technology represents a significant advance and is the result of Edwards Life Sciences' ongoing dedication to the development of tissue technology. Resilia tissue leverages bovine pericardium, which is primarily collagen, a multi-layered, multi-directional protein that gives the tissue strength and flexibility. Resilia tissue is bovine pericardium transformed. Standard tissue is treated with glutaraldehyde, which creates cross-linked aldehydes that strengthen tissue, but leave behind free aldehydes that attract calcium. Resilia Advanced Calcium Blocking Technology mitigates free aldehydes through 2 proprietary features. First, aldehydes are capped, then stabilized. This stable capping permanently blocks free aldehydes in the tissue, preventing calcium from binding in vivo. The second proprietary feature of Resilia tissue is glycerylation, which displaces water and removes the need to preserve tissue in liquid glutaraldehyde. This process maintains collagen integrity while preventing further exposure to free aldehydes. As a result, dry storage can be achieved. A sheep study demonstrated 72% less calcium content after 8 months in valves with Resilia tissue. In the COMMENCE trial, surgical valves with Resilia tissue demonstrated strong clinical outcomes and excellent durability, including 99.3% freedom from structural valve deterioration and 97.2% freedom from reoperation, with stable hemodynamics through 7 years. The result of 20 years of thoughtful development, Edwards Resilia tissue is now being applied across the portfolio of leading surgical and transcatheter valves.